Bueno, cordial saludo, mi nombre es Sergio Avirro Araque, soy de la ficha 318-6596 del programa Análisis y Desarrollo de Software. En esta ocasión voy a explicar qué es la termodinámica. La termodinámica es una rama fundamental de la física y la ingeniería que proporciona herramientas para analizar y entender cómo la energía se comporta y se transfiere en sistemas físicos. La termodinámica se enfoca en el estudio de la energía, el calor y el trabajo. La importancia de la termodinámica es importante para la especie humana, ya que se pueden crear productos u obtener energía o trabajo basado en materias primas y sus propiedades mediante la modificación de magnitudes como la presión y la temperatura. Como vemos aquí, que estamos usando agua y calor, y el fuego hace que el agua genere vapor y ese vapor empuje el pistón haciendo mover una rueda y generando una corriente en ese motor. Clasificación de los sistemas termodinámicos. Tenemos sistema abierto que puede intercambiar tanto materia como energía con su entorno. Sistema cerrado que permite el intercambio de energía pero no de materia con su entorno. Sistema aislado no intercambia ni materia ni energía con su entorno. Aquí vemos a nuestra derecha una imagen. Bueno, a continuación voy a explicar los principales procesos termodinámicos: adiabático, isotérmico, isobárico e isocórico. Estos procesos nos ayudan a entender cómo cambian la presión, el volumen y la temperatura en un sistema. Empecemos con el proceso adiabático. En este no hay intercambio de calor con el exterior, ni entra ni sale calor, pero sí cambia la presión, el volumen y la temperatura. Un ejemplo es cuando comprimimos rápidamente el aire en una bomba de bicicleta. Al hacerlo tan rápido, no hay tiempo para que se intercambie calor con el entorno. El segundo es el proceso isotérmico, donde la temperatura permanece constante. Si la temperatura no cambia, entonces la presión y el volumen sí lo hacen, pero de manera que su producto siempre se mantiene igual. Un ejemplo es inflar un globo lentamente, permitiendo que el aire se mantenga a la misma temperatura del ambiente. El tercer proceso es el isobárico, en el cual la presión se mantiene constante, mientras que el volumen y la temperatura cambian. Un ejemplo es calentar agua en una olla con tapa móvil. La presión atmosférica no varía, pero el vapor aumenta de volumen y temperatura. Finalmente, tenemos el proceso isocórico o isométrico. En este, el volumen permanece constante, por lo que lo único que cambia es la presión y la temperatura. Un ejemplo es calentar gas en una bombona rígida. El volumen no puede variar, pero la presión interna sí aumenta. Tenemos principios de la termodinámica. Principio cero permite definir la temperatura como propiedad. El primer principio define el concepto de la energía como magnitud conservativa. El segundo principio define la entropía como magnitud no conservativa, una medida de la dirección de los procesos. Tercer principio y último sería postula algunas propiedades en el cero absoluto de temperatura. A continuación vamos a hacer un experimento muy sencillo para entender cómo funciona la termodinámica. Usaremos un plato, una vela, un recipiente de vidrio y un encendedor. Encendemos la vela y luego de eso la vamos a tapar con el recipiente de vidrio al revés. Poco a poco veremos que la vela se apaga y el agua sube dentro del vaso. Una explicación científica del por qué ocurre esto: cuando la vela está encendida consume oxígeno y calienta el aire dentro del vaso. Cuando el oxígeno se agota, la vela se apaga. En este momento el aire caliente empieza a enfriarse y se contrae, creando una diferencia de presión dentro del vaso. Esa presión más baja hace que el agua del plato suba hacia adentro. También vemos cómo actúan los principios de la termodinámica. La combustión de la vela transforma energía química en calor y luz. El aire caliente se expande y luego al enfriarse se contrae. El cambio de temperatura afecta la presión, lo que provoca el movimiento del agua. En conclusión, este sencillo experimento nos demuestra cómo el calor, la presión y el volumen están relacionados. Principios fundamentales de la termodinámica
con materiales caseros podemos entender fenómenos que ocurren en motores, hornos, con motores, hornos y hasta en nuestro propio cuerpo. A continuación vamos a ver unos avances tecnológicos. El primero es un motor de combustión interna, que es un dispositivo que convierte la energía química de los combustibles en energía mecánica mediante explosiones controladas dentro de cilindros. El segundo es una turbina de vapor, máquina que transforma la energía térmica del vapor de agua en energía mecánica rotatoria, usando principalmente en generación eléctrica. Un refrigerador es un sistema que extrae calor de un espacio cerrado y lo expulsa al exterior, manteniendo baja la temperatura en su interior. Un aire acondicionado. Un equipo que regula la temperatura, humedad y circulación del aire en un espacio cerrado para dar confort climático. Tenemos también un motor de reacción de un jet motor que expulsa gases calientes a gran velocidad generando empuje esencial para la aviación moderna. También tenemos plantas de energía geotérmica. Instalaciones que aprovechan el calor interno de la Tierra para producir vapor y generar electricidad. También tenemos plantas solares térmicas, sistemas que concentran la energía del sol en un flujo para producir vapor y generar electricidad limpia. Un motor Stirling, un motor de combustión externa que funciona gracias a la expansión y comprensión de un gas por diferencia de temperaturas. Tenemos también celdas de combustible, un dispositivo electroquímico que convierte hidrógeno y oxígeno en electricidad y calor sin combustión directa. Y por último, procesos industriales termoquímicos, conjunto de técnicas que usan calor y principios termodinámicos para transformar materias primas como la destilación del petróleo o la fundición de metales. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Eso ha sido todo de la termodinámica.